Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta transmisión, semana consecutiva número 128. Quiero darle las gracias a todos los que están acá conectados. Ya son 40 personas que están acá enviando sus mensajes. Gracias a todos por estar acá presentes. Veo a Kevin Ruiz ahí en el chat. Pablo Arriola también, Don Gamer GTV. Buenas noches, profe, desde Ecuador. Pablo Arriola está desde Costa Rica. Pepe Pepito dice, profe, ya tenemos hielo para 15-61. Pero se acaba de salir, ¿cómo tanto? Buenas noches, Fernando Vázquez, también para ti. ¿Cómo está Joshua Yassel? Está también Oscar Javier Roblero Gómez desde Nicaragua. Damas y caballeros, llegó Benjamín también ahí en el chat. Kevin Porra dice, profe, ¿para cuándo el jailbreak en 15.1? Quiero instalar un tweet que se llama Fake Modem y subir la resolución para dar muchos rojos en Free Fire. Bueno, el tema de los juegos hay que tener siempre cuidado con el tema del jailbreak. Hay algunos juegos que te detectan el jailbreak, hay técnicas de ocultar el jailbreak. Pero, wow, cuando creo que eh, qué otra cosa hay que tener cuidado con el tema de la resolución? Eso tiene que ver con la resolución de la pantalla. Una vez me acuerdo que yo le metí mano con un tweak a un iPhone 6 y quería que tuviese como la resolución de un iPhone 6 Plus y me falló el teléfono, la pantalla empezó a parpadear después del respring. Era como que mostraba y se iba, mostraba y se iba. Era horrible y dije, perdí el jailbreak, voy a tener que actualizar por mover algo que no tenía que mover. Y lo que hice fue, bueno, tenía Filsa instalado y con Filsa pude ingresar a los archivos ocultos de todo lo que es, pude ingresar a todos los archivos ocultos de iOS y modificar la resolución, pero fue horrible porque la pantalla se iba y volvía, o sea, como que apretaba y se distorsionaba los píxeles, se volvía a ver por un segundo, volvía a tocar y así fue avanzando hasta colocar largo y ancho el número de píxeles. Sufrí, lo pude recuperar, cuidado con la resolución, de acuerdo si era eso, cuidado con la resolución si le meten mano. Déjame ver quién más está acá en el chat. Benjamín dice que el jailbreak ha muerto. Bueno, puedes actualizar, no hay problema, es tu decisión. Pablo Arriola, profe, ¿hay jailbreak para iOS 15? ¿Sí o no? Se viene jailbreak para iOS 15. De acuerdo, el jailbreak cambió, ¿cierto? Apple cambió todo con iOS 15. El jailbreak cambió, nosotros también tenemos que cambiar. Así va a ser la vida de los que les gusta el jailbreak. Dulce Lisbeth me dice, buenas noches, profe, nunca había llegado tan puntual. Saludos desde México. Buena, Dulce, gracias por estar acá conectada. También está Jumbral Leal, desde Nicaragua también, Juan Carlos Mandri, está Frank David, desde Colombia. Ahí, Frank, ¿cómo estáis? Presente, gracias por pasar a saludar. Diego González, desde Ecuador. Está Ronix. Hola, profe, ya actualicé a iOS 16, pero hay jailbreak. Saludos desde Paraguay. Para nada, o sea, si no hay jailbreak en iOS 15, olvídate en iOS 16. Se va a demorar mucho más. Cecilia Cardoso, pasé a saludar, mañana me tengo que levantar muy temprano a trabajar. Dale, Ceci. Es más tarde ya, creo que tienen una hora más ustedes, ¿cierto? Entonces ya son las 11 de la noche, vaya a descansar nomás, abrigadita nomás, que esté bien la familia, Ceci. Tu niñita igual. Déjame ver acá, Iván Sabransky, desde Buenos Aires, Argentina, al otro lado de la cordillera. Está Irwin también desde California, JB Unlock, ándale, desde Brasil, do Brasil. Locos por los VPN, saludos hermanos de Perú, somos de la ciudad de Chiclayo, buena, buena Chiclayo, presente. Acá tú sabes, pues en Arica estamos al lado de Perú. Me encanta todo lo que es la cultura, ¿cómo llamarlo? Eh, ¿Qué hijo? Viene mi hijo a despedirse. Mati, vienen a darme las buenas noches. Se están acostando mis niños, yo estoy haciendo el directo, había que hacerlo. Ahí viene. Buenas noches, mi amorcito. ¡Mua! Beso, Matías. Venga, ya voy yo. Buenas noches, mi amor. ¡Mua! Te amo mucho. Ya. Volvamos acá al chat donde estábamos. Me fui muy arriba. Manda un salve pro Brasil, hermano. Claro, JB Lock, gracias por estar acá.
Free Fire es lo peor, pierdes la cuenta. Sí, los baneos del jailbreak y adiós cuenta, adiós simplemente. Está Martín Roldán desde Argentina, siempre lo mejor. Gracias Martín por estar acá. ¿Qué es lo que dice Frank David Gama Brito? Yo perdí una sin poner hack, solo tener jailbreak. Cuando tengo jailbreak me toca es ocultarlo para poder jugar. Exacto. Free Fire es uno de los juegos en los cuales hay que tener ese cuidado. Mira, está el señor pescadero. Buenas noches. Desde Quito también Michael. Está Irma Garduño. Saludos para ti. Vic Frank. Saludos desde Uruguay también. Dejen su like. Así es, Bessie Sánchez. Dime Cross Information desde España. Ey, en España es súper tarde. No quise colocar el horario de España. Mira, Snacky que me dice, profe, y el sorteo. Mira, esta semana ha sido una semana, pero loquísima para mí. Ni siquiera he podido terminar el sorteo. Yo creo que lo voy a terminar ahora. Podríamos terminarlo ahora, ¿no? He estado viendo ahí el tema de los ganadores. El enlace está acá en el link que estoy acá aprovechando en el computador. Vayan a verlo. Si ustedes nunca han ganado, tienen que simplemente escribir nunca he ganado y el premio va a ser suyo. Bacán, puede entrar a aplicaciones. Lo voy a terminar ahora, yo creo. La idea no era terminarlo así como en el directo, sino que poder estar, déjame ver, porque acá habían algunas personas que ya habían cumplido los requisitos. Ay, ay, ay. Estoy buscando, bajando. ¿Dónde los tengo? ¿Vieron el podcast ya con Jonas, cierto? Hoy día también se publicó. Mira, acá tengo uno. No, no lo tengo solo escrito, ¿viste? Eh, Vamos a guardar esto. Sigamos viendo acá el chat. ¿Qué pasó? Profe, me quedo en 15-1-1, Soba, pero Edgar, quédate ahí nomás, por loco. Espera hace más de un año en Jailbreak. Ah, tú, Cecilia, sí podéis decir aquello, porque tú estás ahí en 14.6, ¿no? Entonces, ahí sí que nada que decir. Sin duda tú estás ahí en una espera que, uy, horrible. Yo no sé si podría estar tanto tiempo, pero cuando es por el jailbreak, algo pasó. Dejaron abandonado Cecilia a iOS 14, ¿qué crees tú? Ya pues Cecilia, coordinemos para un podcast. Tú y yo nomás, dos invitados. Háblame por Twitter. ¿Qué es lo que dice Devil 1972 Navarro? Saludos, profe. Es un martirio esperar el jailbreak. Sí, la espera nos tiene sin duda. Y de hecho, por eso mismo creo que Coolstar ahí fue y cayó en su día de furia, que es lo que vamos a estar hablando ahora, que fue un día bastante oscuro, diría yo, para él. Luego se retractó, pero ¿qué pasa el hombre de Cancún? Profe, creo que hoy llega o llegó Rubén por acá de vacaciones. Sí, ahí podéis coordinar con él para poder verlo. Lo más seguro es que ande por la Ribera Maya y no por Cancún propiamente tal. Dale, se entiende. Sí vi que Rubén había subido aquello, una foto que andaba ahí en México. Profe, hierve para 15.5, se supone que viene algo, pero para 15.5 hasta beta 4, no la oficial. Está el niño, sí. Mira, estoy viendo acá los ganadores, tengo 8 elegidos hasta ahora, me faltan 2. Entonces, si ninguno ha participado, si dicen, no, yo no he yo nunca he ganado, vayan, manden las capturas ahora, todavía están a tiempo, pero si tú estás viendo la repetición ahora, va a ser como complicado. De acuerdo, mira que tengo otro más. Me dice, nunca he ganado un sorteo. A ver, yo tengo un registro de todos los que han ganado y puedo darme cuenta si es que alguna vez han ganado o no. Y efectivamente nunca he ganado, no lo tengo anotado. Bien ahí, bien ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me actualizó a 15.1 y ahí esperando. Dale, Frank, quédate ahí nomás. Alon Sous dice, profe, ¿algún tweet para ocultar el jailbreak para que no me detecte el Free Fire? Los juegos, gracias, profe, buenas noches. Yo no juego Free Fire, no sé en realidad cuál es el que ayuda porque hay varios tweaks que hacen aquello. De hecho, acá en el canal hay una lista de reproducción que yo tengo en el cual eh, se puede ver cuáles son varios tweaks, varias técnicas, pero no está el de Free Fire así como
este es. Que no lo ocupes, lo demostré con otros juegos. Está Johnny también ahí en el chat. Sorpresa un domingo, Rubano anda paseando en el Playero de México mientras seguimos a la espera del jailbreak. ¿Te imaginas sale el jailbreak y anda Rubén por esas tierras, por esos lares? Ahí está, pues. Creo que así se va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Hola, profe, ¿se puede bajar a iOS 15.5 a 14? Se puede, pero tienes que cumplir dos requisitos. Primero tienes que tener un iPhone 10 o inferior y haber guardado los SH. Aunque creo que sin SH también se puede bajar, pero el equipo queda Tether. Creo que no estoy seguro de aquello. Parece que queda atado. O sea, la única forma de encender la máquina luego es con, ¿cómo decirlo? Em, conectándolo al computador. De otra forma el equipo no prende. Es así, así, así. Nada más. Déjame ver acá porque me han mandado unos mensajes privados y tengo que ver acá. A ver. Ah, sí, ya está ok. No está registrado. Veamos. Y esa miniatura, ya vamos a hablar de aquello. El profe tiene tweaks para ocultar el jailbreak. Sí, de hecho, ahí está una lista de reproducción de aquello. No, 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 no. Me sale activar notificaciones. Ahora no. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Saludos, profe, desde Colombia. También para Ángel Bolívar López Sierra. Samuel Alcántara dice, igual yo nunca he ganado, pero Samuel, has participado, ¿no? ¿Participaste en el enlace? Dime ahí, pues, hombre. Eso yo necesito saber. Ahí lo voy a dejar así. Oh, oh, me dice Manuela Bendaño. Hola, profe. Me dejó firmar Reprovision Reborn and Cover. Hola, profe. Me dejó de firmar. Ya no. Ya no te deja firmar. Pero es que Reprovision ya no se usa, ¿no? O sea, en iOS 14 tienes jailbreak permanente. Ya no hay que preocuparse de firmarlo, ¿no? El protocolo, así es, Alfredo. Y el like, si te leo, así es. ¿Cuándo saldrá el jailbreak? Hay fechas ya para una posible liberación. Voy a hablar de aquello durante la semana. Así que ahí vamos a estar viendo qué es lo que sucede. Hay toda una nube de drama detrás. Esta semana, en verdad, fue como le puse en el título, fue un momento de furia. Fue así, bueno, ¡ah! Terrible. Pero voy a sacar este enlace, que tengo un video programado. ¿Se va a publicar en 2 horas más? Sí, en 2 horas más. Profe, los ganadores quiero saber porque mañana tengo clases. Pero voy a ir a ver las notificaciones, pues no los veo. A ver dónde está el sorteo. Sorteo, estoy acá en Twitter ahora mismo. Pero puedo sacar el link de la descripción. Sí, ahí está. Vamos a verlo. Recuerden que yo les dije, ahí estoy entrando, tienen que escribir yo nunca he ganado. ¿De acuerdo? Si no, no va a ser otro más. Y yo quiero que estos sorteos se los ganen ustedes. Por ejemplo, acá tengo uno que me dice, hace varios meses que no ganen. No, prioridad a los que nunca han ganado. ¿Y por qué lo hago así? Porque quiero que gane gente que nunca ha ganado y que vean que los sorteos son reales, porque hay veces que termina esta, ¿cómo decirlo? Esta transmisión y se promociona y hay veces que las promociono en, no sé, por noticieros que de repente alcanzan, ponte tú, 5.000 visitas. Y de 5.000 visitas, no sé, pues yo digo, si tan solo no sé, pues el 10% que participe de los 5.000, pero no veo 500 participaciones, pues entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Será que no creen? ¿Será que no tienen cuenta de Twitter? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, profe, los ganadores, qué exigentes. Entonces quiero que ganen para que puedan ver que efectivamente es real. Entonces, y bueno, y otros que de repente dentro del azar terminan ganando y qué le vamos a hacer. Pero no me digan yo nunca he ganado acá en el chat. Tienen que ir al enlace de la descripción y participar, mandar las capturas y escriben en esa, cuando envían las capturas, ahí tienen que escribir que nunca he ganado. Johnny dice, yo he ganado software, mira, amazing.
Ya F social. Cecilia también dice, doy fe que es real. Sí, pues entonces me gustaría que eso también lo pudiesen experimentar otros con una página como Signum, que brinda un servicio, pero súper bueno. Yo ocupaba Alstor, me acuerdo, en mi teléfono, sin jailbreak, pero ahora me quedé con Signum nomás. O sea, ellos tienen su propia biblioteca de aplicaciones y tú puedes también subir tus propias IPAs y funciona súper, súper, uper, uper. Ya, pues Cecilia no me respondió. ¿Hasta cuándo te espero, mujer? ¿Qué onda? Quisiera ganar, nunca he ganado, me haría mucha ilusión. ¿Viste? Ahí tenemos un Alan Alonso. Vamos a revisar si es que Alan Alonso ha ganado alguna vez. Pero son sospechosas estas cuentas. Pues se crea una cuenta y dice agosto 2022. No sea rico. ¿Ven? Pero también no hagan eso, porque eso no, como que resta. Resta. Y sigue a Ari Gameplays y al profe Juan Antonio. O sea, ni siquiera está siguiendo a la cuenta del requisito que hay que ganar. ¿Ven? Manda capturas. No, Alan Alonso se está desvirtuando. Mira, tengo acá a Luis Antz. Me dice, profe, yo nunca he ganado. De verdad. A ver, Luis, vamos a revisarte. Te vamos a stalkear. Mire, mandó una captura así de bonita. Ahí se respondió a sí mismo. Bien ahí, Luis. A ver, Luis. Y Luis nunca ha ganado, ¿verdad? Ah, Luis Yeri de Viña del Mar. Esa onda. Ya, Luis, eres uno de los ganadores. Felicidades. Ya te voy a anunciar ya. Buena, buena. Un chileno, esa onda. Chura, Luis. No fuiste a lo de Valpo, ¿cierto, Luis? Qué hola escoba, ¿no? Luis Poblete dice, ahora estoy en Punta Arena. Ah, está ahí acá mismo en el chat también. ¿Y qué onda el frío allá? No, pues si está ahí en Punta Arena, no fuiste a Valparaíso. Qué hola escoba, terminaron ahí. Vi un tuit de Copano que puso game over, así, literal. Así, bro. Oh, qué terrible. Bueno, soy Alan Alonso y no uso Twitter. Apenas lo instalé. Sí, pero tenéis que seguir los requisitos también, po. No estaban todos los requisitos al día. Una consulta, Reprovision en 14.6, iPhone 11, un A13. Sí, sí, debiese funcionar. Podríamos hacer tutoriales de la firma permanente, ¿no? De Ancover, firma permanente de Taurin. Tengo un dispositivo en iOS 14. Bueno, el de Taurin es más sencillo, hay que instalar Taurin y se acabó. Creo que la última versión ya viene de forma permanente. La única vez que gané algo fue una empanada en una kermés del colegio de mi hija. Mira, Ángelo. Estoy acá, estoy viendo las notificaciones. Vamos que se puede. En vivo con el profe, yo nunca he ganado. Sí, pero no tenéis que mandar. Mira, Ángel López Sierra mandó un mensaje al enlace, pero tenéis que seguir los requisitos. O sea, seguir a la cuenta, la captura en Twitter, de la página de Facebook. O sea, dale ahí a Ángel López. A ver, Ángel López, ¿hay ganado alguna vez? No, pues nunca he ganado, pero tenéis que seguir los requisitos. Pues, o sea, no es una cuestión de que hago eso, ¡pum! Gané. No, o sea, ¿por qué? Porque también cuando yo hago este acuerdo con Signum, ellos también pueden revisar si es que tú les sigues o no les sigues. Entonces, si no siguen los requisitos a ellos, no van a decir, oye, ¿por qué elegiste a esta persona de ganador si no nos sigue a nosotros? Siga los requisitos. Hola, profe, apenas llegó. ¿Está sorteando? Sí, es que quiero entregarlos. Les decía que tuve una semana complicada, tuve problemas técnicos, entre personales también allí, y ah, de verdad fue una semana en la cual estoy tranquilo, pero ahora estoy tranquilo, ya pasaron algunas cosas, una semana diferente. Hay veces que tenía que llegar, me decía mi esposa, algún día iba a ser así. ¿Qué es lo que dice? Lucar, la repo de Ichitazo subió todas las versiones de Ancover, así es. Ichitazo muy activo ahí con el Ancover permanente, incluso la versión 8.02. Hola, buenos días. Tengo la versión de 15.4. ¿Cuánto saldrá el jailbreak? Mira, Iván Becerril. Becerril. Mira, Iván, estamos a la espera hasta 15.1. No sabemos todavía qué va a pasar más arriba. ¿De acuerdo? Así que aguarda ahí nomás ese paciente, por favor. No se te ocurra actualizar. No se te ocurra, no se te ocurra. Por favor.
Veamos acá. Mm, mm, mm. A ver, ¿qué está de tendencia en Chile? Bandera chilena. Hoy ocurrió algo terrible en Chile. Pero ya lleva 2 días un día de tendencia. Qué terrible. Horrible lo que pasó. Hubo una actuación, porque en Chile se está votando por una nueva constitución. Y esa votación es el próximo domingo 4 de septiembre. Entonces salió un borrador, una propuesta de constitución y el próximo domingo se vota si se aprueba o se rechaza. Y en una ciudad emblemática de Chile se hizo como una actuación, como un cierre de campaña por el apruebo, por aprobarla. Y las personas que estaban haciendo como una obra de teatro absolutamente eh, eran, cometieron algo terrible. Era una obra en la cual había invitados familias, había niños, adultos, personas de distintas edades. Y aparece un hombre vestido de mujer, se da media vuelta al público, se desnuda, se inclina un poco hacia adelante, con sus manos sujeta la parte más baja de la espalda, y del ano saca una bandera chilena. Terrible. Eso sí lo hacen en Perú, o sea, imagínate si en Perú, en Bolivia, en Argentina, un país sudamericano hace eso, es casi amenaza de guerra, o sea, una cuestión de una ofensa a la patria. Y realizaron eso y decimos nosotros aprobamos la nueva constitución. No, imagínate, terrible. Esas cosas que de mal en peor. Entonces eso está tendencia ahora en Chile. Horrible. No, terrible. Terrible en verdad. Bueno, los ganadores del sorteo, ¿cuándo, profe? Ahora, yo creo que terminando el directo lo voy a hacer. Tengo que ajustar ahí algunas cosas porque me están llegando más notificaciones de todos los que están ahí en vivo. Porque me dicen, yo nunca he ganado, pero veo que no siguen los requisitos. José Leonardo me escribió eso y José Leonardo tienen que seguir los requisitos. A ver, a lo mejor José Leonardo respondió un propio comentario del no. O sea, José Leonardo no es llegar y poner, yo nunca he ganado, tienen que seguir los requisitos, que son 2 capturas de pantalla, ¿no? Son 2. Creo que hay que seguir a Signum y seguir la página de Facebook. Son 2 requisitos. Y seguir una cuenta de Facebook, seguir una cuenta de Twitter, las capturas de que lo están siguiendo y se acabó. Entonces me dicen, no, que no tengo Twitter. Acuérdate de mí para el sorteo, pero Frank David, pero no sé si está participando Frank David. Ahí tengo que ver eso. Y si Frank David ya participaste, vuelve a escribir en la publicación. O sea, busca dónde está tu respuesta que te aparece de inmediato y respóndete a ti mismo. ¿De acuerdo? Uy, ¿qué onda es esto? Ahí. Sí, profe, dale, Frank David, entonces haz eso para ver si cumpliste con los requisitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocurrió hartas cosas. Qué entretenido. Ya sigamos acá. Luis Poblete, es terrible, pero no por tontos como ese hay que meter a todo en el mismo saco. Sí, pero el drama es que, a ver, deja de leer tu comentario. Cada quien vota por quien quiera según sus ideales, si vota apruebo o rechazo, seremos claros, uno sigue siendo chileno. Las personas que lo que pasa, Luis Poblete, yo creo que hay varios que ya tienen clara cuál es su opción, pero hay unos que están indecisos, por cierto, tú has visto las encuestas. Entonces ya con eso es como que game over, o sea, es como dispararte a tus propios pies. Demasiado progre para el gusto del país. Y creo que hay leyes, ¿cierto? Cuando de la ofensa a los símbolos patrios. Y bueno, por también las personas que estaban ahí, ayer yo me puse a leer los comentarios en Twitter y decían, no, pero es que el alcalde de Valparaíso no tenía idea. Entonces no sé qué, y otro le decía, bueno, no sé qué es peor, que el alcalde que está viendo toda esa actividad, él no sepa, o que haya sabido y no haya dicho nada. ¿Me entiendes? O sea, los dos casos son malos, o sea, ¿cómo no sabe él? Y en fin. Pero de verdad me dio una vergüenza. Frank David, acuérdate que yo fui el ganador de iMazing. De veras, Frank David. Ya me acordé. Y Frank David, tú elegí. A ver, ¿cómo? ¿Y dónde está Frank David?
Ahí está, Fran DGB, ¿ese eres tú? Sí, Frank, te tengo anotado. Sí, Frank, está entre los ganadores. Sí, porque hay un tema que había pasado antes con Frank y te voy a dejar ahí un like en el inbox del DM. Dale, Frank. Sí, Frank, yo no tendría que haberlo hecho, tú sabes, ¿eh? Pero ahí estuvimos hablando, ¿para qué tan mala onda? Sí, pues si no, el que no responde a los mensajes perdió nomás. Pero también uno puede hablar y si sabe que son personas que están ahí. Acá también fue movido políticamente hablando. Cecilia, qué terrible. Yo lo único que espero que ya esta votación termine pronto y se acabe esta cuestión. Se terminó para variar politizando, cuando no tenía que ser así. Ya pues Cecilia, ¿grabamos esta semana o no? Grabemos el jueves, Cecilia, a las 9 de la noche, a las 10 de Argentina. Dale. ¿Qué día el jueves? El jueves 2 de septiembre, ¿no? No, pues. ¿Qué día cae jueves? A ver, a ver, a ver, a ver. No, el jueves 1. Jueves 1 de septiembre a las 10 p.m. de Argentina. Y ya. Y ahí te mandé el mensaje, Cecilia. O si no me dices qué día, pues Cecilia. De acuerdo, pero de verdad sería. Tengo hasta las preguntas ya del podcast. Te las podría mandar y tú me decís qué te parecen. Saludos de Monterrey para Luis Fernando Pech Manso, pero por supuesto, gracias por estar acá. Hey, estamos llegando al minuto 30 para hablar ya del el día de furia del chillo Jailbreak. Jailbreak, hay cosas que me gustan más que root de Android. Sí, pues son distintos. Son distintos, pero al final se hace más con. Tu. Profe, sería feliz un regalo. Nunca gané nada. Estoy eternamente agradecido. ¿Viste? Acá tenemos a este muchacho. Churro, al final parece que entre tanta promoción me está llegando tanta gente y no tengo para darle premio a todos, por si acaso. Llegó Samuel también Alcántara, pero yo voy a revisar si nunca han ganado. Ese es el tema, pues ese es el requisito. O sea, pero profe, yo gané una vez. Ah, no, no es que vayan a quedar fuera pero es que quiero que otras personas lo puedan disfrutarlo, puedan verlo en verdad. ¿Viste? También porque hay dos que nunca han ganado. Qué bueno que se atrevan ahí. Veamos, profe, ¿dónde se mandan las capturas? En la misma publicación. En la misma publicación del sorteo. Ahí está. Sí, porque tengo acá dos. Tengo a Frank, tres. eh, cuatro, cinco, seis. Y de ahí tengo que ver el resto, ¿no? A ver si vamos viendo. Llamo Juan Carlos Mandri, ya sabía lo que hay que hacer. Profe, ¿de qué el tema de hoy del día de furia? Pasó algo feo en la comunidad, creo yo. Vámonos, pongámonos a hablar de inmediato de eso. Ya. De ahí sigo viendo lo del sorteo. Esperando el DM de Cecilia. Ahí sí, pues José Leonardo. Yo nunca he ganado. Ya. Ya. Vamos allá. Bien, muchachos. Esta semana, bueno, durante varios días se viene hablando de lo que es el Chillout Jailbreak, ¿cierto? Voy a hacerlo acá sentado, no voy a escribir atrás, estoy cansadito, de acuerdo. Porque cuando Jailbreak 12.15.6 no, está ahí muy arriba, pum. Caí Mateo. Saludos desde Calama. ¡Ey, voy a ir a Calama! De Baena. Voy a ir a Calama para el 18. Tiqui, 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 güero, güero, güey. Pero no voy a ir el 18, voy a andar allá en Calama 21, 22 y 23 de septiembre, si Dios quiere. Lindo. Y después voy a andar en Antofagasta también.
Vamos a ir a ver unos familiares y a Calama vamos por la iglesia. O sea, vamos a visitar a unos amigos de la iglesia y aprovechar de andar ahí en Calama. Así que ya, profe, ando perdido. Hace un mes ya salió, o de qué se sabe para 15.5. Dale, Eduardo Esteves. Vamos a darle acá a ocultar los mensajes. Tengo 15.5 beta. Se puede hacer jailbreak. Vas a poder, el cazador. Vas a poder. Don't worry. Estás en beta 4, me imagino, ¿no? Tendrías que haber bajado esa versión. Ya, listo. Si ustedes escriben mensajes ahora al chat, no los voy a estar viendo. ¿De acuerdo? Así que no lo hagan. Ya, veamos. Muchachos, desde el mes de marzo que se viene hablando del Chillout Jailbreak. No propiamente como el Chillout Jailbreak, porque ese conocimos el nombre hace un par de semanas, pero es más que todo es por el, eh, el equipo de Coolstar, que ha estado trabajando en el Jailbreak y ha estado trabajando a un ritmo. Mira, José Leonardo no me estaba siguiendo en Twitter, recién empezó a seguir. Gracias, José. Bueno, eh, 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 y empezó a trabajar el Chillout Jailbreak a un ritmo, el cual fue, parecía a ratos que iba muy rápido, que iba muy veloz, y en otros ratos parecía que iba lento. Hubo semanas en las cuales nos ha tenido Coolstar muy actualizados, con varias novedades, en verdad, cosas que han llamado ahí la atención, pero han ocurrido otras instancias donde nos ha tenido, pero en sequía y en una espera, pero terrible. Y el problema es que esta semana, no sé si llamarlo un problema, a lo mejor para Coolstar, si es un problema, y Change Password, ¿y por qué acá me aparece en inglés? Security, pero no estoy viendo otra cuestión. Ah. Y resulta que Phone Verify, No Verify, Protect Tweets, este sí, este quiero ver. Protect Your Tweets. Protect. ¿Cómo se puede hacer una cuenta privada? ¿Cómo es eso? Account Creation, Country. Languages. Acá me aparece. Display Languages. No, pues español. Ando súper disperso. Guardar. Ahí me lo cambió. Seguridad y acceso. Mira, autenticación de 2 factores. Mensaje de texto. Ah, después lo hago. Ya, filo. Perdón que estoy haciendo otras cosas. Y no tengo por qué estarlas haciendo. Ya, volvamos. Perdón. Me bugué. Ya. Bueno, el tema es que esta semana apareció una actualización de Substitute. ¿De acuerdo? Que de eso se trata el video que se va a publicar como en una hora más. ¿Una hora más? No, 1 hora y media. Que ya después de todo lo que ocurrió, el terremoto cuando salió esa noticia, qué significa, todo lo que hay que saber. eh, bueno, si tú estás viendo la repetición de este directo, el video ya está publicado. Pero si estamos en vivo, que ahora hay 70 personas acá, 50 likes, gracias a todos. eh, ¿Cuál fue el drama? Aparece Substitute y ¿cuál es el tema? El Substitute, para que sepan, es como el sistema por el cual permite que los tweaks funcionen o que estén visibles, activos. Es más que mal el que los termina inyectando en el sistema y permite que estos funcionen. Y resulta que Coolsat llevaba haciendo drama con que yo no puedo sacar el jailbreak por los creadores de tweaks. Ellos no quieren actualizar sus tweaks a mi lenguaje, en el sentido, a la técnica que yo estoy ocupando, y la técnica de él se llama Lip Hooker, que es un nombre nada más que le otorgó. Pero el tema es que Substitute viene de años funcionando con Uncover y también con CheckRain. Y es como que da la impresión de que Coolstar está echándole la culpa a los creadores de tweaks, que porque ellos no actualizan sus tweaks, él no puede liberar el jailbreak y se termina atrasando. Y claro, y aparece Substitute y dice que viene con un soporte para iOS 15 al pack bypass, o sea, hablando de los dispositivos A12, 13, 14 y 15. Y resulta que
la gente se le fue encima. Y yo creo que acá hay que ser bien equilibrados, porque claro, primero la gente empieza a reclamar por un jailbreak que es gratuito. O sea, empieza a exigir cosas por algo que creo yo que no tiene por qué estarlas exigiendo. No corresponde, creo yo, que se exija por un jailbreak sabiendo que hoy se ve toda la pared rayada acá. Esos son mis hijos que estaba la pizarra acá. No, tiene que rayar al lado. Así como. Pero estaba más chico el Mati cuando hizo eso. Bueno, está toda la pared rayada si uno mira ahí abajo. Miren eso. Ya vendrá el día en el cual hay que pintar la oficina, pero por mientras está así. Igual no se ve mal. Cuando las veo digo, mira mis niños. Ahora sí, ahora rayan en la pizarra. Cosas que hacen los bebés, ¿cierto? Ellos no tienen libertad como para rayar en cualquier lado de la casa. Es como acá en la oficina, un lugar en el cual pasan cosas. En fin, volvamos al tema. Me estoy yendo otra vez, la dispersión total. Eh, la gente lo empezó a atacar. La gente lo empezó a insultar. Creo que fácilmente puede ser catalogado como ciberbullying lo que recibió Coolstar durante estos días. ¿Por qué? Porque fue un acoso sistemático, en algunos casos programado al parecer, personas que se ponen de acuerdo porque entre varios empezaron a enviarle fotografías obscenas, en algo en particular que eh, le ofendía a él como persona. Y como saben que había algo que le dañaba y que le iba a provocar un dolor, eh, le hacían eso con mayor intención. Él tuvo que hablar en su Discord y colocar, por favor, dejen enviarme fotografías de este estilo que lo único que van a hacer es que me termine aburriendo y me vaya. Y empezó a disparar y tiró dardos de fuego para todos lados. Y claro, se metieron otros ahí a hablar y finalmente Coolstar termina eh, diciendo al otro día, no, creo que no borró los tweets, no lo sé, creo que los dejó ahí nada más. Dijo que igual él está pasando por tiempos complicados y eh, le chocó nada más porque te dice que trabaja como en el jailbreak una vez, una hora por fin de semana y que llevaba como casi un mes sin tocar nada el jailbreak, como que loco, nos tenía acá en ascua esperando y repito, él no nos debe nada, lo que está trabajando es algo totalmente gratuito, pero yo también lo que me cuesta ver es, bueno, ¿por qué entonces le gusta andar? No digo que está justificado el odio que recibió, porque es eso, no es nada más que odio. Y qué lamentable, ¿cierto? Que en un momento de la historia en el cual se habla tanto de que se tiene que respetar a las personas y cada uno tiene su opción, pero siempre van a haber algunos que tienen esta actitud que me recuerda, sinceramente, a los estudiantes con los cuales yo trabajo de lunes a viernes, a niños. Y el problema es que algunos no son niños, son adultos. Y me imagino, o prefiero no imaginar, qué es lo que pasará en sus vidas, sus hogares, con sus familiares, cuando pelean con familiares, pues, cómo responderán, quizás qué cuestión dirán. Eh, eh, ya Cecilia, ahí vi tu mensaje, ya te respondo ya. Cecilia, ¿no tenías WhatsApp? ¿Te voy a dejar mi número para mandar notas de voz? No sé. Churra. Eh, pues Cecilia, leí tu mensaje que no deja concentrarme ahora con lo que estaba hablando. Ya te escribo. Ya, por el tema del bullying. Y resulta que, bueno, otra faceta en mío, ¿no? Como más relajado, más tranquilo, menos estructurado, en los noticieros como un robot ahí hablando. Pero ahora
Eh, bueno, sigamos. Resulta que viene todo este ataque y, y creo que es totalmente injustificado. Hay personas que prefieren provocar daño y causa un daño a la comunidad porque se imaginan Coolstar dijera me voy, uno diría "Ah, ándate si nunca sacaste nada", entonces empiezan a reclamarle como si él les debiese algo y no es por nada, o sea, lo que salió no fue Uncover, fue el sustituto. Pero a mi parecer, o sea, que hayan liberado el sustituto y luego lo bajaron porque dio problemas con los tweaks. Y claro, porque era para iOS 15 y cómo lo instalas en iOS 14. Pero en fin, a lo que yo voy, y creo que lo mencioné también en un directo que hizo Jonathan ayer. Y para mí, la liberación del sustituto podría ser equivalente a lo que hace Coolstar, perdón, lo que hace Pwn2Own, el líder de Uncover, cuando da ese retweet, ¿cierto? Al I'm still here. O sea, yo creo que liberaron el sustituto y fue una forma de decir, hey, estamos en esto. Y claro, la gente empieza a reclamar porque al final de cuentas, creo que Alan hizo también una encuesta en su Twitter en el cual él decía que cuál es el jailbreak que prefieren o por cuál pagarían. Y yo, bueno, en términos así como irónico, era como, Alan, ¿para qué hacía esa encuesta si todos sabemos cuál va a ser el resultado? Y el resultado era, pero claro, evidente, ¿cierto? Resultó ser que eh, Uncover arrasó con la encuesta. Entonces fue algo que en un momento me planteé y dije, hago esa encuesta y al final no la hice porque dije, ¿para qué? Si Uncover es el que va a arrasar y la gente quiere esa herramienta y si yo tuviese que recomendar una hora, obviamente sería a Uncover. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Coolstar tiene un evento la próxima semana, ¿no? A ver la fecha. No, 2 semanas más. Hoy día es domingo 28. Próximo domingo es 4, el otro domingo es 11 de septiembre. Y si es 11 antes, el 9 y 10 de septiembre hay una conferencia donde Coolstar está invitado con Teamstar. Yo espero que él pueda allí mostrar ya sus avances. Yo soy de la idea de que si él dice que el problema es de los creadores de Twix, Coolstar él tiene por lo menos 3 Twix, debe tener más. A ver, déjame buscar cuáles son los Twix que tiene Coolstar. Twixstar, no. Twixstar se me usaban las palabras Coolstar, Jailbreak Twix. Este muchacho tiene una página, ¿cierto? Coolstar.org. A ver. No, pero me mandó a Electra. No, coolstar.org. Y ahí tiene iOS, Chromebooks, Twitter, Reddit, Discord, iOS. ¿Y qué tienen iOS? Ahí está, pues Classic Folders, Ventana, Classic Lock Screen, Anemone, 3D Switcher y Classic Switcher. Oh, rayos. Me puse a hablar, no sé en qué rato me bugué. Miren acá. Acá están los tweaks de Coolstar. ¿Ya? Yo sé que Classic Folders es este que está acá a la izquierda, que es abrir las carpetas como se hacía antes en iOS 8, iOS 10. Ahí aparece la descripción. Está también Ventana. Ventana es uno de los que me gustan a mí, como una visual de Windows en la pantalla de bloqueo. Bonito, Ventana. Creo que Classic Lock Screen no le dio más actualizaciones, pero Anemone también. Anemone es para poner temas, una alternativa a Snowboard. Creo que primero salió Anemone y después salió Snowboard, pero Snowboard arrasó, tenía otras funciones. 3D Switcher y Classic Switcher. Ya digamos que Anemone y Ventana, estos dos, que muestre sus tweaks funcionando, porque él dice, claro, son los creadores de tweaks, son los creadores de tweaks que por culpa de ellos no lanzó el jailbreak. Bueno, muestra tus tweaks funcionando, los que hiciste tú. Obviamente él va a actualizarlo a su propio lenguaje. ¿Y por qué no lo hace? Entonces ahí es donde eh, uno se pregunta qué, qué ocurre en su cabeza, ¿cachai? O sea, yo entiendo el nivel de presión, de estrés quizás que él estuvo sintiendo
durante estos días, no se lo doy a nadie. Es incómodo tener que vivir con esa presión encima y que más encima de un momento a otro te empiecen a insultar. De verdad no dan ganas de meterse, no dan ganas de continuar. Eh, Hay veces en las cuales uno pasa también por situaciones en las cuales tú estás en el ojo del huracán por ser una figura pública, bien entre comillas, no tan pública, pero dentro de una esfera, dentro de una burbuja, dentro de una comunidad, a lo mejor sí eres importante, porque el jailbreak somos súper pocos, pero dentro de nuestra comunidad, él es alguien de los que uno sabe quién es, ¿ya? No sé, entonces, uno sabe quién es Coolstar. Y resulta que eh, llega ese día de furia y menciona que él estaba con una depresión. Hay un tema, me imagino yo, que tiene que ver también con las pastillas que él toma. Me imagino que debe tomar unas pastillas por este tema de su autopercepción. Y eso sin duda, hay un tema ahí hormonal que influye a lo mejor en su toma de decisiones y es quien es. Entonces, si él está trabajando a ese ritmo, habrá que esperar. Habrá que insultarlo por aquello. Yo creo que el fin no justifica los medios. Ya, quieren tener la herramienta, ok, ténganla. O sea, está bien desearla, está bien quererla, pero creo que el bullying no está bajo ninguna circunstancia aprobado. Por más que él nos haya ilusionado, hecho esperar, hecho perder el tiempo, como le quieran llamar, eh, creo que el fin no justifica los medios. Entonces, yo lo que tampoco digo que le vayan a dejar un like, aunque no sé, o dejarle palabras de ánimo. Yo en realidad prefiero no meterme, ¿eh? No, es muy raro que yo vaya a meterme a un salseo. Y cosas, y si a lo mejor me sigues de más tiempo, te habrás dado cuenta de que casi no me involucro. Y si lo hago será un tweet y listo, y ahí quedó la historia. No, y mi vida continúa, uno da vuelta a la página y los que no saben dar vuelta a la página se quedan pegados en el rencor y con una raíz de amargura, como dice la Biblia, que empieza a expandirse y empieza a contaminar a otras personas y esa es todo su vida, terminan que se pegan en el pasado y y es penoso. Eh, pero a lo que voy es que debemos ser pacientes. No digo que la reacción que tuvo Coolstar sea algo justificado, lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. Es una forma de verlo como yo también lo trato con mis estudiantes. Hay veces que ellos hacen cosas que no son buenas decisiones y yo los veo y les digo, te entiendo, yo te entiendo por qué lo hiciste. Le digo, pero yo te entiendo, pero no lo acepto. No es lo mismo entender que aceptar. Entender es un acto de empatía en el cual yo me pongo en el lugar de la otra persona y desde su prisma, desde su toma de decisiones, trato de ver qué le llevó, le motivó, le impulsó para actuar como lo hizo. Y claro, en ese nivel de poder observar objetivamente la situación, yo te puedo decir, te entiendo, Gusta, te entiendo. Entiendo por qué actuaste de esa manera, la presión, la gente, el bullying, las fotos que te mandaban. Te quieres retirar, es entendible con todo lo que te pasó, pero no acepto eh, que de repente otros vengan y actúen de mala forma. Entonces, que se le estén tirando encima por nada, no, de hecho lo comparaban con otro jailbreak, con este de Manticore, que también, pues, o sea, en serio, sí. Kurstal ha liberado 3 Jailbreak ya, o 4, 11, 12, 13, 4. Entonces, Electra iOS 11, Quimera iOS 12, Odyssey iOS 13 y Taurin en iOS 14. Entonces estamos hablando de alguien que libera herramientas, no es cualquier persona. Así que, en verdad, terrible nomás. Me parece que la gente actúe de esa forma y que la falta de respeto en ningún momento va a estar justificada. Repito, entiendo a lo mejor, vámonos al otro lado, entiendo cómo la comunidad se siente mal y que a lo mejor
¿Por qué hicieron bullying? Los entiendo. Entiendo por qué lo hicieron, pero no lo acepto. Entonces, eso nada más es lo que quería transmitir. Hay otras novedades que Coolstar también estuvo diciendo en su Discord, pero van a ser temas que voy a estar tratando otro día. Ahora quería hablarles de esto, contarles que ha sido una semana un poco, bueno, semana difícil para Coolstar, también fue una semana difícil para mí, pero gracias a Dios estamos bien y a darle con todo, ¿no? Pues esta semana continuamos y eso. Ya, le voy a dar ahora a mostrar al chat. Veamos qué pasó. Profe Manticor siempre fue fake. No creo que siempre haya sido fake Randy González. En ese tiempo, cuando no había jailbreak en iOS 14, claro, Manticor nos ilusionó, pero de todos los jailbreaks que aparecieron, jailbreaks entre comillas, Manticor incluso recibió el apoyo de Coolstar. O sea, tenéis que pensar que hasta GeoSnow se unió a ese equipo y claro, fueron pasando el tiempo y se quedaron estancados. ¿Tuvieron un avance? Sí. ¿El avance que tuvieron fue real? Yo creo que sí. El problema es que luego no pudieron avanzar más y trataron de forzar para el tema de que la gente siguiese confiando en ella, saltó el tema del Patreon encima y ahí donde se armó un lío, pero yo creo que siempre fue real y después no avanzaron más. Y claro, y ahí le empezaron a cargar la mano hasta que terminó eh, presentando una excusa bien extraña al equipo de Manticore, que uno de sus integrantes estaba en la cárcel por, creo que porte o consumo de marihuana. Un show. Luis Poblete, ha pasado harto tiempo sin un nuevo jailbreak, pero no hay nada mejor que tener paciencia de esperar. Nadie es jefe de Coolstar. Bien ahí, Luis. Claro, he esperado harto. Yo estoy ya casi agarrándolo como un lema de que iOS cambió, el jailbreak cambió, yo tengo que cambiar. Y si ese yo tengo que cambiar significa esperar, o sea, voy a tener iOS 16 en unos días más, ya la versión definitiva. Y yo quiero jailbreak, voy a esperar porque al final, tú sabes, Luis, que lo que uno tiene después con jailbreak es pues, muchísimo mejor. Profe, una pregunta. ¿Por qué es más fácil hacer root en Android que hacer jailbreak en iOS? Yo creo que por las vulnerabilidades que ataca cada uno de los procesos. Es eso. Pero en cambio con iOS requiere, es más complicado. Habla también del nivel de seguridad y del cariño que también le pone cada empresa a su sistema operativo. ¿Cómo está Iberton dos Santos? Saludos, gracias por estar acá. Profe, los ganadores, ya, Snacky, paciencia, el niño de Puerto Rico. Android ya viene liberado para hacer root. Claro, también es eso, el jailbreak es algo complicado porque el sistema operativo. Ay, mira, te respondieron. Profe, y el hacker I Hate Snow está anónimo. Si I Hate Snow y de la vieja escuela, ¿cierto? Pero I Hate Snow no, pues está en otra, no está metido en el tema de jailbreak. ¿Qué es lo que dice Ever Guerra? Las personas que atacan y exigen son los mismos que estarían de acuerdo que el jailbreak sea de paga, que no estarían que esté de acuerdo que sea de paga. Y aparte esos son los mismos que descargan los tweets de forma pirata. Varios de ellos pueden ser. Alejandro Ríos, profe, querido, ¿quiénes ganaron el concurso? Sí, después del directo lo voy a anunciar. Y repito, o sea, si ustedes están acá y dicen, profe, no me elegiste, calma, van a venir más. Van a venir más sorteos, que sean pacientes nada más. Por último, pueden luego comprar si quieren Hay un código de descuento también para obtener más barato el Signum y pueden disfrutarlo igual. Pero es que no quiero pagar. Bueno, están las cosas así, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no, se van con Alstom. Heinz Gorks dice, sí, profe, yo respeto todo lo que ha hecho, tanto así que hoy tengo un equipo en 1255, pero me enseñaron a pensar mal. Nunca ha pasado esto, tú lo sabes. No entendí mucho. ¿Qué onda? ¿De qué me perdí, Heinz? Eh, pero me enseñaron a pensar mal. Nunca ha pasado esto y tú lo sabes. Pero, ¿qué cosa? Luis Leiva me dice, ¿hasta qué versión de iOS 15 puedo esperar el Yelve? Estoy en 15.6, no te mováis más, por favor. Estáis muy arriba. Piensa que salió 15.6.1 hace unos días. Mientras más arriba estén, en una versión más actual, mayor va a ser el tiempo a esperar. Si tanto quieren un móvil libre, cómprese un Android, no un iPhone, ¿es cierto? Con Android se puede hacer todo con las aplicaciones mods, así es. Y varias cosas en Android se pueden conseguir, pero es que algunos a lo mejor tienen el reloj, tienen el computador, están en el ecosistema o les gusta más el sistema operativo. Sin Yori nomás, porque le vamos a hacer.
Pues, pero hay hates, ¿no? Sale en el jailbreak de Checkbrain. Sí, pero a ver dónde está Checkbrain, yo lo tengo acá en el computador. Pero no aparece como uno de los colaboradores. ¿O sí? ¿Dónde está? Thanks to. I hate snow, sí, pero aparece dentro de los agradecimientos, no de los creadores. No el made by, sino que aparece el thanks to. O sea, en los créditos de agradecimiento. Y bueno, y I hate snow se conoce con Luca Todesco porque Luca Todesco viene siendo jailbreak de iOS 10. Entonces, o sea, hace mucho tiempo atrás. Profe Vancouver será nuestra única opción. No lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de Coolstar, que se enfría un poco su cabeza y al final creo que si se va, eh, perjudicada es la comunidad. Nosotros nomás salimos perdiendo. ¿Se puede sacar un iPhone 11 de la lista negra por email? ¿Será la lista negra? ¿Por iCloud? No sé a cuál lista te refieres. Y de las dos formas, del email sí se puede, pero se paga. Tienes que saber cuál es el operador de la compañía, o sea, la empresa, el operador dueño del equipo, y así lo hacen. El niño PR pregunta qué hora es en Chile, son las 11 de la noche. Y ya tengo que irme porque mañana hay que trabajar. Acabo de comprar un XR, me llegó en 15.6. Ah, F en el chat. Dale, Luis Leiva. Luis, instala el perfil para bloquear las actualizaciones, está en la descripción del video. Debería ser de paga el jailbreak para motivar a los hackers, sin duda. Yo también soy de la idea que sí. Profe, ¿cuánto jailbreak para iPad Pro 2020? Depende de la versión de iOS en la que se encuentre Alfredo Alcala. Ya vamos a ir terminando entonces. Voy a ver ahora el tema de los ganadores. Espero que nadie se ofenda y que para los próximos sorteos participen porque vienen más, o si no aprovechen el código de descuento. Y cuando digo que vienen más, no es que mañana viene otro, no, o sea, hay que esperar también. Hay acuerdos que hacer con estas empresas y ahí están nomás. Adrián Rodríguez Jones, pagando el jailbreak no podemos superar el pago de Apple por notificación de vulnerabilidades. Yo creo que es la única forma de motivarse. Ayudaría mucho. Du Brasil son en medianoche, dice Ibert. Gruffy dice, profe, en resumen de este live, me perdí algo importante. Tenéis que ver del minuto 30. Ya estuvimos hablando del día de furia del Chillao Jailbreak. ¿Ya? Ya pues, nos vamos despidiendo entonces. Que tengan toda una linda semana. El niño PR te seguiré participando de los sorteos del profe. No hay que desanimarse, así es. Espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengan una linda familia, bueno, igual, una linda semana. Y, y eso. Hola, profe, desde Guatemala. Me dice acá don Javier Zacarías. Buen nombre, ¿eh? El apellido ahí. Con Jailbreak en 1442, iPhone 8 Plus. Buena ahí. Profe, creador de Ancover está retirado como más con Nerd. No sé, Randy. Parece que no. Un abrazo para ti también, Everton. Ya pues, nos vamos despidiendo, profe. Nosotros somos tocayos, dice Luis Poblete. Yo, Luis Antonio. Jaja. Dale, Luis. Mándate una foto ahí al Twitter de Punta Arenas. Descansa, profe. Buenas noches. Dale. Cállate, Luis. Te saludo desde Arica, Punta Arenas. Ajá. Del norte al sur de Chile. Dice Roger Paredes Muriel. Buenas, profe. Sería bueno que sea de paga para poder valorar de alguna forma el trabajo que hacen los desarrolladores. Saludos hasta Bolivia. ¡Ey, Bolivia! Nunca he ido a Bolivia. Linda tierra. Mario Guiar, también saludos para ti. Mira, de eso estuvimos hablando también en el podcast ayer con Jonathan. Habían hartos invitados. Fue bien interesante ver cómo se dio el tema de la paga, del paga, los pros, los contras. Bueno, parte del podcast que también hablamos con Jonathan. No se lo vayan a perder. Buenas, profe. Una alegría verlo también, ¿no? Oscar Rojas López, también para mí. Ya pues, nos despedimos. Sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. ¿Ya? Nos vemos en una hora más. En una hora más hay video. A ver la hora. Sí, en una hora más hay video. ¿De acuerdo? No lo quiero poner ahora porque si no van a quedar como tres videos de domingo. Quiero un video para el lunes ahí. Saludos, profe. Yo acá en Rancagua, disfrutando mi jailbreak en iPhone 11, 14.8. Bueno, espero pueda salir para iOS 15. Sí, los ganadores los voy a ver después del directo. Si ahora termina, pum, y me pongo a ver los ganadores. Excelente directo, profe. Seguimos a la espera en 15.1 en 13 Pro Max. Así es, Ángelo Menzano. Esperar y no desesperar. ¿De acuerdo? Esa es la actitud. Quedarse ahí aguardando nomás. Y poder disfrutar de estos directos, estos noticieros como eso. Y sigo esperando y ahí va a estar. Pero no desesperar y caer en el bullying.
¿Para qué, mi gente? O sea, ese es el nivel de respeto que hay. Qué triste. Bueno, Dios dice que hay personas que son así. Ya, ya pues, me despido ahora, sí que sí. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. Vayan a ver el podcast de Jonah y el noticiero que sale en una hora más. Ya, y hay otro noticiero más, no sé si para el martes o el miércoles, voy a ver para cuándo lo libero. Ya, ya pues. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con más videos. Bye bye.